Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante dentro del ámbito educativo. Vamos a realizar un análisis muy breve acerca del texto del autor Carles Serra llamado Etnografía Escolar, Etnografía de la Educación. Bueno, entonces, vamos a ello. Bien, comencemos este análisis sobre el tema de la etnografía escolar desde el punto de vista de Carles Serra. Para este autor existen dos realidades que se contraponen una con otra, pero que al mismo tiempo se relacionan. En la primera nos menciona, que la etnografía es un estudio de orden descriptivo y un análisis teórico sobre aspectos propios de un grupo social o de una cultura en específico. Por el otro lado, también nos menciona que existe otra realidad, la cual se basa en cuál es el resultado final de todo ese proceso de investigación, es decir, el documento tangible, la investigación propia que se hace, y en este caso, es la etnografía. Por otro lado, también nos comenta Serra que existen algunas técnicas habituales que se utilizan dentro de la etnografía en general. Ejemplos de estas son la descripción naturalista y la observación participante. En cuanto a la observación participante, que es una de las principales y que prácticamente es el motor de la etnografía, podemos decir que esta exige que el observador, en primer lugar, no perturbe el desarrollo de lo que observa, es decir, que el observador simplemente trate de no involucrarse, simplemente observe cuáles son mediante diferentes instrumentos, diferentes herramientas, pero que al fin de cuentas no intervenga en lo que esté observando. Esto es observación naturalista. Por otro lado, el investigador lo que pretende es integrarse al colectivo, es decir, integrarse al grupo que está observando, sin que logre provocar algún cambio en el comportamiento de los mismos. A su vez, la etnografía tiene algunas distinciones importantes que hay que destacar. A pesar de todo, la etnografía no es una investigación cualitativa y tampoco es una técnica. Pero, a pesar de que no sea una investigación cualitativa, sí usa algunas técnicas de este tipo de investigación. La más importante es el trabajo de campo, que prácticamente, es una base principal de la etnografía. Este trabajo de campo le va a permitir al investigador tener un dominio acerca del lenguaje que se utiliza propiamente en el contexto o en el ámbito donde se está observando. Si el investigador, poniendo un ejemplo, un investigador mexicano realiza una investigación sobre quizás la cultura de Cuba, pues tendrá que tener ese dominio del lenguaje, de los términos, de los propios gentilicios, de las propias palabras que solamente son de ese lugar. Él tendrá que dominar esa parte del lenguaje. A su vez, también debe existir una convivencia y participación entre el investigador y el colectivo estudiado. Esto permite, acceder a cierta información que no se puede obtener de ninguna otra forma. Prácticamente es crear un vínculo de confianza entre el investigador y el colectivo que se está investigando. Si entráramos en el contexto de la escuela, en el contexto escolar, tiene que existir esa relación, ese vínculo, esa confianza entre el observador, el investigador, con los padres de familia, con los propios maestros, con los propios alumnos, quizás con las autoridades escolares que estén ahí en la misma institución. ¿Para qué? Porque le va a permitir conseguir quizás información que no se puede obtener de ninguna otra manera.
Por otro lado, como comentábamos, pues no es una técnica, pero utiliza algunas técnicas y fuentes de información. Por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, historias de vida, análisis de diarios, de fotografías, de informes, entre algunas otras estrategias. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la etnografía de manera muy general. Nos estamos enfocando simplemente en la etnografía como esa es parte de la investigación que se dedica a estudiar ciertos aspectos, elementos o en sí enfocados en una cultura o en un grupo social. Ahora, bueno, vamos a enfocarnos más en la etnografía que se dedica a estudiar a las escuelas. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Bueno, principalmente para analizar su funcionamiento. El investigador debe prestar atención a cuáles son los elementos externos que intervienen directamente en las situaciones o acciones que ocurren dentro de una institución escolar. A su vez, bueno, factores ajenos a las escuelas que propiamente no tienen mucha relación con lo educativo, pero que sí impactan en el aprendizaje o en el proceso de enseñanza o en cualquier otra situación que ocurra dentro del interior de la escuela. Por ejemplo, bueno, los factores socioeconómicos de la comunidad, el aspecto familiar y los grupos de iguales. En este sentido, bueno, la etnografía parte de la idea que es la ciencia de la descripción cultural y concluye, bueno, en una narración final cuya característica principal es que debe estar relacionada con teorías que señalen factores, causas y consecuencias, es decir, todo aquello que el investigador, el etnógrafo visualice, observe, analice, posteriormente ya en el producto final, que como comentamos en un inicio, conocido como una monografía, también deben estar sustentadas todas aquellas observaciones de acciones, de situaciones que el propio etnógrafo observó, deben estar sustentadas en teorías o en ideas de otros autores. Además de todo lo que ya hemos mencionado, cabe mencionar que la etnografía tiene una pretensión globalizante. La antropología lo maneja con otro término que comúnmente es llamado aproximación holística, es decir, bueno, una interpretación global, una interpretación del todo, no solamente de las partes de una cultura. Si nos enfocamos en el ámbito educativo, que normalmente la etnografía, todos los docentes la utilizan para conocer cuál es la realidad educativa de una escuela, de un grupo en específico, que le permita, bueno, ajustar su actuación a los alumnos, a los padres de familia, al propio currículo. En este sentido, bueno, esta aproximación debe permitir entender las situaciones y los problemas. Por ejemplo, ya que el docente analizó el desempeño de un grupo en específico, hablando de su grupo, bueno, ya que conoció la realidad, bueno, va a identificar cuáles son los problemas, las situaciones que viven los alumnos. Por ejemplo, quizás haya un maestro de sexto grado de primaria que se dé cuenta de que la mayoría de sus alumnos quizás no leen, no escriben, y son habilidades que ya deben estar consolidadas en sexto grado de primaria. Entonces está a partir de esa observación, de ese análisis, de ese trabajo de campo, de esa observación participante, de utilización de diferentes técnicas, las conclusiones lo van a llevar a eso, a entender esas situaciones, esos problemas de los alumnos. En este caso, bueno, que la mayoría de sus alumnos no tienen consolidada esas habilidades. Y en otro sentido, bueno, buscar las causas en otros ámbitos. ¿Cuáles son las causas probables de que esos niños de sexto grado no hayan consolidado la lectura y la escritura? Quizás puede ser
que vienen de otro estado, vienen de una escuela rural y se cambiaron a una escuela urbana, o se va a escuchar mal, pero quizás los docentes de otros grados dejaron que ese alumno se fuera rezagando, condiciones socioeconómicas, condiciones familiares que hicieron que el alumno, en lugar de acrecentar sus habilidades, bueno, se estancara. Entonces hay muchas situaciones que el investigador, el etnógrafo, en este caso el docente etnógrafo, pues tiene que interpretar y tiene que conocer para ajustar su práctica profesional. Además, bueno, el etnógrafo debe ser sensible, perceptivo, comprensivo, objetivo, subjetivo, disciplinado, riguroso, curioso, descriptivo. Estas son las características que tiene que tener un etnógrafo. Pero bueno, si nos enfocamos en el ámbito educativo, son habilidades que el propio docente tiene que desarrollar, porque no se va a tratar simplemente de que él vea la situación y no haga nada. Si regresamos al ejemplo del docente de sexto grado, ya hice mi conclusión, ya llegó a su conclusión y no va a hacer nada. Entonces no es un docente comprometido, no es una persona sensible, no es una persona perceptiva. Entonces todas estas situaciones recaen en las habilidades, en las actitudes que debe tener el etnógrafo. Y bueno, también tiene que tener una percepción ampliada. Y bueno, para finalizar este análisis de la etnografía escolar, bueno, nos cierra un término que es conocido como etnografía relámpago. La vamos a tomar mucho en consideración como docentes. ¿Por qué? Bueno, porque es una estancia corta en una escuela, ¿sí? Y bueno, usa normalmente entrevistas y observaciones para describir y realizar los retratos de una escuela. Y bueno, prácticamente los docentes en formación hacen este tipo de etnografía, una etnografía relámpago, porque no están mucho tiempo en convivencia con el grupo, con los alumnos, con los padres de familia, con el docente. Quizás haya periodos muy cortos en los cuales puede recabar muy poca información. Entonces, bueno, se conoce como etnografía relámpago. Y bueno, así como un relámpago que llega y se va muy rápido, terminamos este análisis de la etnografía escolar del autor Carles Sierra, esperando, bueno, que el análisis realizado les permita comprender mejor, bueno, este término que es muy importante para nosotros como docentes, nosotros que estamos en el ámbito educativo y tenemos que conocer a nuestro grupo, tenemos que conocer a los padres, a los compañeros, al propio currículum. Entonces es muy importante tener una idea clara y concisa de las implicaciones que lleva a realizar esta etnografía en el aula y en la escuela. Entonces, esperando que haya sido de su agrado, me despido de ustedes, esperando este video haya sido muy informativo.